En alternas 2, ingeniero. En alterna 2. Bueno. Máquinas térmicas también, ingeniero. Bueno. En este caso son motores eléctricos, ¿no? Así que... Bien, ¿empezamos o esperamos un poco todavía? ¿Cómo les está yendo con el proyecto de bombas? Ya estamos avanzando. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, ingeniero? Bueno, ¿se ve la pizarra? Sí. Bien, vamos a ver un poco ahora consideraciones sobre el motor, pero no es un curso sobre motores eléctricos, jóvenes, sino esencialmente se trata de ver cómo la relación entre el motor y la bomba, ¿no? Antes yo, partiendo de la base de que este es un tema que ven en más de una materia, yo no debería dar esto, pero me he dado cuenta que es prudente una clase donde se vincule el motor con la bomba, ¿no? Donde se vincule el motor con la bomba. Entonces, de eso se trata esta clase, ¿no? Bien, entonces ustedes tienen un punto de donde tienen la energía, luego tienen el motor, como tienen el esquema en el apunte, y luego tienen la bomba, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tienen una demanda, que es la potencia teórica, gamma por Q por la potencia teórica. Por supuesto, si yo quiero que la bomba me entregue esto, la bomba tiene que recibir un valor distinto, tiene que recibir la potencia teórica, pero dividido el rendimiento de la bomba, ¿no? El rendimiento de la bomba. Y si quiero que el motor me entregue esta potencia, aquí el motor tiene que jalar de la red una gamma por Q, la teórica, ¿no? Incrementada en el rendimiento de la bomba y el rendimiento del motor, ¿no es cierto? Pero además, jóvenes, hay que considerar que como todo proceso que genera calor, necesariamente hay una temperatura ambiente. Por lo tanto, las pérdidas que aparecen por los rendimientos tienen que ser disipadas como calor. Y para eso se tiene que cumplir la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, tiene que haber un rendimiento por temperatura. Bien, eso ya se vio en detalle cuando se analizó los rendimientos y bueno, ya estamos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, en el rendimiento por temperatura es muy importante que consideren que este valor, que generalmente nadie lo considera o se pasa de largo, si la temperatura ambiente, como tiene en el apunte, es 25 grados, entonces el rendimiento por temperatura vale 1 a 25 grados, pero si la temperatura va subiendo y llega a 40 grados centígrados, el rendimiento es 0,5. O sea, lo que está sucediendo es que el calor generado por la rotación de las máquinas tiene que ser entregado al medio. Y si la temperatura al medio sube, al motor le cuesta cada vez más entregar, le cuesta cada vez más entregar el calor. Por lo tanto, se va calentando cada vez más y su rendimiento disminuye. Y fíjense que puede disminuir a la mitad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, el otro concepto muy importante es que la mayoría de los motores son trifásicos. Hay motores trifásicos y hay motores monofásicos.
sea, la genial idea de Tesla, ¿no? Estuvo en que él agarró y dijo, con una sola onda, ¿no? Con una sola onda, tengo un par motor, pero si yo desfaso las ondas, la desfaso 120 grados, voy a tener, cuando el motor está girando, tengo o sea, un golpe, un segundo golpe, un tercer golpe. Ahora, yo podría agarrar y decir cuatrifásicos, quintifásicos, sextifásicos y así siguiendo, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, pues, superada la tercera fase, la mejora que hay, la curva es así como está en el apunte, y de ahí se hace asintótica. O sea, con 3 fases prácticamente se alcanza lo que se puede generar, ¿no? Y este es el rendimiento del motor en función del número de, el rendimiento del motor en función del número de fases, ¿no? Bien, bueno, ¿qué otro concepto, jóvenes? El otro concepto es el de la potencia, ¿no? Entonces, en este esquema que se hizo hace un momento, la base, la fuente es potencia eléctrica. Es potencia eléctrica. Y esta potencia eléctrica puede ser monofásica. Bueno, si ustedes quieren, puede ser corriente alterna o puede ser corriente continua. Y si es alterna, puede ser monofásica o puede ser trifásica. Bueno, en cualquier caso, la corriente alterna se expresa como 1 o raíz de 3, lo escribimos así, por el valor eficaz del voltaje, el valor eficaz de la intensidad de corriente por el factor de potencia. Si es monofásica es este valor y si es trifásica es raíz de 3, ¿no? Es raíz de 3. Bueno, básicamente es eso. Y estos son los valores eficaces, ¿no? Son los valores eficaces. ¿Qué más hay que recordar? Hay que recordar que la frecuencia de la red, hay que recordar que un motor puede simularse como un circuito muy simple, ¿no? Que tiene una resistencia, que tiene una bobina y puede o no tener un capacitor. Puede o no tener un capacitor. Y aquí se tiene la fuerza electromotriz. Entonces, acá se tendrá una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Entonces, si está acoplado en serie o en paralelo, ¿no? Eso no interesa mucho. ¿Por qué no interesa mucho? Porque ahora van a ver la frecuencia resonante, el coseno de phi, es decir, el factor de potencia que opera en la potencia, en la fórmula que escribí hace un momento, en esta fórmula. ¿No? En esta fórmula, el coseno de phi, que es el factor de potencia, se define como la resistencia sobre la impedancia. Y esto termina siendo la raíz cuadrada. La impedancia es el efecto combinado de la resistencia, las cargas activas y las reactivas, no más XL menos X sub C al cuadrado. ¿No? Y este es el efecto de la bobina y este es el efecto del capacitor. Entonces, claro, es una especie de rendimiento eléctrico, jóvenes, ¿no? O sea, donde uno tiene la carga activa y de abajo tiene la composición de la carga reactiva. En definitiva es eso. Entonces, por ejemplo, un coseno de phi igual a 1 significa que todo es carga reactiva.
Y un coseno de phi de 0,8 significa que el 80% es reactivo y hay un 20% que se está yendo en hacer funcionar el circuito. Es autoconsumo. ¿Está claro ese concepto? Jóvenes. ¿Están ahí o estoy hablando solo? Ingeniero. ¿Todos lo tienen claro? Sí, ingeniero. Bueno, sigamos. Entonces, esa es básicamente la idea. Ahora, si uno grafica el coseno de phi, si uno grafica el coseno de phi con la frecuencia de la red, el coseno de phi se hace máximo igual a 1 para una frecuencia típica, F0, que es la frecuencia resonante, ¿no? De resonancia del circuito. Y F0 vale, como tienen en el apunte, vale 1 sobre 2pi raíz de 1 sobre LC, siendo L la impedancia y C la capacitancia. Para circuitos en serie, esto es en serie, o vale F0, vale 1 sobre 2pi por la raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre L cuadrado. Bien, y esto es aproximadamente, jóvenes, otra vez, este término es muy chiquito comparado con este. Entonces, otra vez se aproxima a 1 sobre LC. Entonces, se selecciona la capacitancia, se selecciona el capacitor para que esta frecuencia coincida con la frecuencia de la red. ¿Se entiende? O sea, la frecuencia resonante, uno asume que es la de la red, entonces la frecuencia de la red por 2pi al cuadrado, estoy despejando de aquí, es igual a 1 sobre LC. O sea que C es igual a 1 sobre L, 2pi por F de la red al cuadrado. Listo. Entonces, con esto uno puede definir, dimensionar un capacitor, ¿no? Que permite que el coseno de phi sea igual a 1. Es por eso que muchos motores tienen incluido un capacitor, sobre todo en el momento del arranque. ¿Está claro? Ingeniero. Bien, ahora, no tienen que olvidarse, jóvenes, que cuando uno hace este dibujo, uno dibuja así el motor con sus aletas de disipación de energía, y aquí tiene la bomba. Cuando uno hace este esquema, digamos, ¿no? Está así. Cuando uno hace este esquema así, entre el motor y el tablero de control, este es el tablero de control, hay una longitud, y este es el cable. Entonces, claro, en muchos casos el motor al centro de control es muy cortito, está muy cerca, ¿no? No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, está muy cerca. Pero sin embargo, en un pozo profundo, por ejemplo, y esto sucede mucho en nuestra zona, en la zona del Chaco, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene la tubería y aquí tiene la bomba, y aquí tiene el botón sumergible, así. Y este motor después tiene un cable sumergible que viene así, y va al tablero de control. Aquí está el tablero. Bueno, ese es el esquema. Ese es el esquema. Ese es el esquema. Entonces, esta distancia, jóvenes, en un pozo profundo de la zona del Chaco, por ejemplo, puede valer 200 metros. O sea, en absoluto es despreciable. En absoluto.
Mientras que, por ejemplo, en un sistema de incorporación de aire o en una bomba que está en una sala de control, esto puede valer, no sé, entonces 20 metros, 30 metros. O sea, aquí el definir el cable no es un tema complicado, pero aquí sí lo es. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ahora, si ustedes observan el proceso de cálculo de pérdidas de carga, de pérdidas de energía en tuberías, es idéntico al de caída de voltaje. Cuando uno dice J, es proporcional al factor, bueno, termina siendo, J termina siendo igual a F por L sobre D por U cuadrado sobre 2G. Esta es la caída, la pérdida de energía, la caída de energía. Este es el factor de fricción, la longitud y esta es la energía. Ahora, en el caso de los cables, ¿no? La caída de voltaje, la caída de tensión, termina siendo proporcional ¿a quién? Termina siendo proporcional a la longitud del cable. Fíjense que es la misma expresión. Es inversamente proporcional a la sección del cable, o sea, a los milímetros cuadrados, esta es la sección del cable, ¿no? Y aquí está el diámetro, pero aquí está la sección. Luego se tiene que ir proporcional a U cuadrado sobre 2G, es ahí, pero también está el coseno de phi, el factor de potencia. El factor de potencia, ¿no? El factor de potencia. Y es también inversamente proporcional a un parámetro que caracteriza el material, que es la conductividad, si es aluminio o si es cobre. Bueno, básicamente es esa la fórmula, ¿no? Entonces, es esa la fórmula. Bien. Ahora, en el caso de corriente monofásica, esto vale 2, perdón. En el caso de corriente monofásica, esto vale 2. Y vamos a escribirlo así. En el caso de corriente monofásica, esto vale 2. Y en el caso de corriente trifásica, vale 3. Entonces lo escribimos así. Entonces esto es monofásico y esto es trifásico. Bueno, jóvenes, y de aquí en realidad lo que interesa es S. Entonces S es igual a 2 si es monofásico o raíz de 3 si es trifásico por L, por I, por el coseno de phi, todo dividido la caída de tensión por la conductividad del material, si es cobre o aluminio. Ahora, si esto se acepta en general menor o igual al 3% del voltaje, ¿no? Siendo el voltaje trifásico, ¿no? 380, 400. ¿Está? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Bueno, jóvenes, además, si ustedes recuerdan ahora la expresión de la potencia nominal, si ustedes recuerdan la expresión de la potencia nominal, S se puede expresar como 2 o raíz de 3 por L, ¿no? Sobre delta B, kappa, por el voltaje sobre el voltaje, por I, por el coseno de phi. Pero esto es la potencia nominal. Es la potencia nominal, B por I por el coseno de phi. En realidad con todo esto es la potencia nominal, ¿no? Es la potencia de referencia, digamos, ¿no? Entonces, de aquí uno termina sacando la intensidad de corriente y la intensidad máxima en el arranque la puede uno despejar de allí, o la puede despejar de aquí también. Para un cable dado, en realidad aquí este análisis está mal. Está de más, no está mal. Entonces, si uno quiere obtener la intensidad en el arranque, uno tiene que la intensidad del arranque va a ser la sección del cable por 2
por raíz de 3 por delta B por kappa sobre L coseno phi. Y esta es la intensidad. Ahora, esta intensidad no es la del arranque. La del arranque está multiplicado por un factor K para tener el valor del arranque. Bien. Y no es en absoluto despreciable. Con un arrancador suave, K puede ser... con un arrancador suave K puede ser de 1,20 a 1. Y si no hay arrancador suave, este es un factor que hay que considerar dependiendo del tipo de arranque. Bien. Bueno, eso es. Ahora, este análisis es muy importante, jóvenes, para que se entienda. Porque uno teóricamente lo entiende, pero ¿por qué se quema un motor? Entonces, fíjense que la potencia de la red, o sea, la potencia que uno jala de la red para que funcione la bomba, es igual a la raíz de 3 por B por I por el coseno de phi. Estamos asumiendo un trifásico. Y el par motor será M por omega sobre el rendimiento por temperatura y el rendimiento del motor. Bien. Y esto puede expresarse con la ecuación de Euler y con el valor de omega. Esto puede expresarse como M por 2pi multiplicado por F sobre el número de pares de polos sobre los rendimientos, el de temperatura y el rendimiento del motor. Pero este M es el de la ecuación de Euler. O sea que, en definitiva, uno tiene que raíz de 3 por B por I por el coseno de phi es igual a el valor del par motor, del par en la bomba, es decir, Rho por Q por el cambio de delta CU por R, que todo dividido el rendimiento de la bomba. Y luego por 2pi por F sobre el número de pares de polos, el rendimiento de θ y el rendimiento del motor. Fíjense que esta fórmula, jóvenes, permite despejar la intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente va a ser igual a Rho Q delta de C sub U por R por 2pi por F, ¿no? Sobre raíz de 3 por B por el coseno de phi, por el rendimiento de la bomba, por el rendimiento de temperatura, el rendimiento de par y el par motor. El número de pares de polos, perdón, el número de pares de polos. Entonces, ¿por qué se quema una bomba? Bueno, fíjense. Primer causa. Aumenta el par motor. Se obtura el rodete de la bomba. Es una causa. Segunda causa. Cae el voltaje. Tercera causa. Disminuye el rendimiento de la bomba. Cuarta. Disminuye, o sea, aumenta el rendimiento disminuye el rendimiento por temperatura. Disminuye el rendimiento del motor. El número de pares de polos está fijo. Hay variaciones en la frecuencia de la red. O sea que, jóvenes, cualquier cosa termina afectando la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente afecta directamente el devanado del motor y lo puede quemar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero, tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo sabemos qué intensidad de corriente puede aguantar nuestro motor? ¿A qué te refieres con eso? ¿Con la potencia? O sea, sí, ¿hasta qué intensidad de corriente, digamos, podemos tener nuestro motor sin que se queme? Aquí, mira. La potencia, si es trifásico, es 3 por B por I por el coseno de phi. Entonces, esta es la potencia del motor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 25 kilovatios. ¿De acuerdo? Y estás trabajando con 380. ¿Cuál es la incógnita? Y tienes un factor de potencia de 0,8, digamos. Entonces, fíjate que para esta potencia, calcula así. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se tenía. O sea, es directo.
No te pases de esa potencia, para una potencia dada, no te puedes pasar de esa, la intensidad de corriente con la que estás. Y esta intensidad de corriente, ¿a qué te manda? A la sección del cable. Automáticamente te manda a la sección del cable. ¿No? Que cuidado, que una cosa es el devanado del motor y otra cosa es el cable. O sea, cuidado con ese tema. Una cosa es el devanado del motor, que está aquí, con la bomba, ¿no? Y el tablero. Entonces, este cable es el que comunica el tablero con el motor, ¿no? Pero el devanado del motor no puede superar este valor porque ahí se quemó y depende de la potencia y de la tensión con la que estás trabajando en tu red y del factor de potencia. ¿Está? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, la clase que viene, el próximo martes, vamos a ver ventiladores y vamos a dar cavitación. ¿De acuerdo? Y prácticamente estamos terminando bombas. Ya estamos a un 3. O sea, la semana que viene podríamos terminar bombas. Bien, es muy importante que vayan siguiendo paso a paso lo que estoy enseñando, porque si no, no sirve. Bien, entonces la clase que viene, ventiladores y cavitación, y el jueves terminamos bombas. Bien, y de ahí nos queda el módulo turbinas y se terminó. ¿Cuándo termina el semestre? 23 de julio, creo, ingeniero. Estamos muy bien, porque tenemos junio para dar turbinas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces vamos a apretar el paso para cerrar bombas y el examen. ¿El examen al final en qué quedó? El martes. Sí, ingeniero. ¿Y hay aula o no hay aula? Si habría aula, tendría que ser tipo 4 de la tarde, ingeniero, porque en la noche el encargado se va y no estaría para el examen. Ahorita Ya, fuerte. yo les voy, y todos pueden a esa hora. Todos pueden a esa hora. Todos